¿Qué ocurrió realmente durante la niñez y juventud de Jesús? Si uno busca respuestas directamente en los textos bíblicos más conocidos, se encontrará con un silencio sorprendente. Los evangelios de Mateo y Lucas dedican unas pocas líneas al nacimiento de Jesús, pero rápidamente saltan a los años de su ministerio adulto. En el caso del evangelio de Lucas, incluso se menciona un episodio puntual cuando Jesús, con 12 años, se pierde en Jerusalén mientras sus padres regresaban a casa. Pero más allá de eso, no hay casi ningún detalle. No se nos habla de sus amigos de infancia, ni de su formación, ni de su convivencia con otros niños. Tampoco se menciona si utilizó sus capacidades sobrenaturales siendo pequeño. Y esto no es por casualidad. Los autores de los evangelios canónicos, aquellos que forman parte de la Biblia tradicional, simplemente no tocaron estos aspectos. Pero otros escritores, en tiempos antiguos, sí lo hicieron. En distintas comunidades cristianas circularon textos que intentaban llenar este vacío, ofreciendo relatos sobre los años perdidos de Jesús. Entre ellos, uno destaca por su antigüedad y por lo curioso de su contenido, el llamado Evangelio de la infancia de Tomás. No debe confundirse con el Evangelio de Tomás, que es un texto completamente diferente. El que nos interesa hoy también es conocido por otro nombre, los Hechos del Señor Jesús en su infancia. Este evangelio apócrifo, es decir, no incluido en el canon oficial, fue tan influyente que se tradujo a por lo menos 13 idiomas durante la Antigüedad y la Edad Media. Incluso existe una posible referencia a él en un escrito del siglo VI atribuido al obispo Ireneo de León. Esto demuestra no solo su antigüedad, sino también el impacto que tuvo en las comunidades cristianas tempranas. Y más allá de su valor histórico, lo que verdaderamente lo hace fascinante es la imagen tan inusual que ofrece del joven Jesús, un retrato que desafía nuestras ideas modernas sobre su carácter, presentándolo a veces como un niño de temperamento fuerte, capaz de acciones sorprendentes y en ocasiones hasta desconcertantes. Pero, dejando de lado esta introducción, vamos al contenido del texto. ¿Qué dice realmente el Evangelio de la infancia de Tomás? El libro comienza con una declaración solemne. Yo, Tomás el Israelita, proclamo estas palabras para todos los hermanos entre los gentiles, con el propósito de revelar los hechos maravillosos de la infancia de nuestro Señor Jesús, nacido en nuestra tierra. A partir de ahí, se presentan diversos episodios que, según el autor, ocurrieron cuando Jesús era aún un niño. El relato más conocido, uno que incluso aparece en películas y hasta en el Corán, es el de las aves de barro a las que Jesús da vida. Pero la versión que se encuentra aquí es más rica en detalles. Según el texto, cuando Jesús tenía 5 años, estaba jugando cerca de un arroyo. Utilizando solo su voz, dividía las aguas en pequeñas piscinas y las purificaba. En medio del juego, tomó barro y moldeó 12 gorriones. Hasta ahí, la escena parece tierna y casi poética. Sin embargo, un hombre que lo observaba se escandalizó, era sábado, y consideraba que Jesús estaba rompiendo el descanso sagrado. Fue entonces a informar a José, el padre terrenal de Jesús. José se apresura a acercarse y le pregunta por qué está haciendo eso en un día de reposo. La respuesta de Jesús es tan breve como poderosa, aplaude, y los pájaros de barro cobran vida y salen volando. Quienes presencian esto quedan completamente asombrados. La noticia se esparce rápidamente, llegando incluso a las autoridades locales. Aunque pueda parecer simplemente una historia fantástica, este relato encierra símbolos profundos. En los evangelios oficiales, Jesús también es acusado de violar el sábado por hacer el bien. Y los 12 pájaros de barro podrían representar simbólicamente a los 12 discípulos, enviados posteriormente por Jesús. A lo largo del Evangelio de Tomás, estos elementos alegóricos aparecen repetidamente. Después de ese milagro, el relato da un giro más oscuro. El hijo de un escriba se acerca al arroyo y, en actitud hostil, comienza a destruir las pequeñas piscinas que Jesús había formado. El joven Jesús, al ver esto, lo reprende con palabras duras: «Oh alma perversa e insensata, qué mal te hicieron el agua y el barro. Ahora quedarás seco como un árbol sin fruto, sin hojas, sin raíz». Al instante, el niño queda completamente marchito. Sus padres, consternados, van a reclamarle a José. Y no termina ahí. Poco después, otro niño corre y choca accidentalmente con Jesús.
El impacto irrita profundamente a Jesús, quien le dice que no podrá continuar su camino. En ese momento, el niño cae al suelo sin vida. Los padres, aterrorizados, también van a quejarse con José, suplicándole que no pueden vivir en una aldea donde su hijo provoca la muerte de otros niños. José, profundamente preocupado, decide reprender a Jesús de forma más firme. Pero Jesús, lejos de recibir la corrección con humildad, responde con severidad. Les quita la vista a sus acusadores, dejándolos ciegos, y se queja de que su padre lo está juzgando por lo que otros dicen, sin haberlo visto con sus propios ojos. José, frustrado, le tira de la oreja con fuerza, pero esto solo enoja más al joven Jesús, quien le responde con una advertencia enigmática: ¿no has obrado sabiamente? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Un maestro que presenciaba esa discusión queda impresionado por la inteligencia del niño y se ofrece para enseñarle. Pero la situación da un giro inesperado. Jesús, en lugar de aprender, comienza a revelar significados ocultos y profundos de las letras griegas, dejando al maestro confundido y avergonzado. Incapaz de seguirle el ritmo, el maestro le dice a José: este niño no puede ser humano. Debe haber existido antes del comienzo del mundo. No puedo mirarlo a los ojos ni entender sus palabras. Llévatelo a casa. Es grande, tal vez sea un ángel o una divinidad. Otros dos maestros también intentan instruir a Jesús. Uno de ellos, al frustrarse por las enseñanzas del niño, lo golpea en la cabeza. Jesús, como respuesta, lanza una maldición y el hombre cae rígido al suelo. El tercer maestro, con más humildad, acepta la sabiduría de Jesús. Por su actitud, el niño decide revivir al maestro anterior. El Evangelio continúa con más episodios fascinantes. En uno de ellos, Jesús está con su hermano Santiago recogiendo leña, cuando una serpiente muerde la mano de Santiago. Jesús sopla sobre la herida, y no solo sana a su hermano, sino que hace que la serpiente explote. En otra historia impactante, Jesús juega en la azotea con otros niños. Uno de ellos cae accidentalmente y muere. Al llegar los padres, encuentran a Jesús solo en la escena y lo acusan de haberlo empujado. Jesús niega la acusación, pero ante la insistencia de los padres, baja, se acerca al cuerpo del niño y le dice: «Seno, levántate y dime, yo te empujé». El niño resucita y responde: «No, Señor, tú no me empujaste. Tú me devolviste la vida». Los padres, atónitos, agradecen a Dios por ese milagro. Además de estas historias, hay otras en las que Jesús realiza hazañas sorprendentes, desde resucitar adultos hasta ayudar en tareas cotidianas de formas poco comunes. Por ejemplo, en una ocasión ayuda a José a construir una cama para un hombre adinerado, ajustando las medidas de la madera con solo tocarla, evitando así que su padre tenga que rehacer el trabajo. Estas historias, aunque no forman parte del canon oficial, nos permiten imaginar cómo los primeros cristianos intentaron llenar los silencios de los evangelios, construyendo una figura de Jesús niño que es tanto poderosa como enigmática. ¿Y tú? ¿Conocías estas historias del evangelio de la infancia de Tomás? ¿Qué opinas sobre esta versión tan diferente del joven Jesús? Si este tema despertó tu curiosidad, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Hay muchas otras historias antiguas, textos olvidados y misterios por descubrir. Y si te gustaría que hiciéramos un video sobre la biblioteca de Nag Hammadi o sobre otros evangelios apócrifos, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de esta travesía espiritual. En uno de los relatos finales del Evangelio de la infancia de Tomás, se nos muestra una escena curiosa pero profundamente simbólica. José, el padre terrenal de Jesús, estaba realizando un trabajo como carpintero. Debía construir una cama para un hombre adinerado. Sin embargo, al cortar una de las piezas, la medida quedó incorrecta. La madera resultó más corta de lo necesario, y eso amenazaba con arruinar todo el proyecto. La frustración de José era evidente. Pero justo cuando parecía que tendría que desechar todo el trabajo, el pequeño Jesús intervino. Con una solución inesperada, casi como si fuera un prodigio de la ingeniería, encontró una forma de alargar la pieza y ajustarla perfectamente. El proyecto fue salvado, y la dignidad de su padre, preservada. Este tipo de episodios, aunque parezcan menores frente a otros milagros más espectaculares, refuerzan un punto clave que el Evangelio de Tomás repite una y otra vez:
El joven Jesús no solo poseía un poder extraordinario, sino también una inteligencia sobrenatural. No se trataba únicamente de alguien que podía dar vida a aves de barro o devolverle la existencia a personas fallecidas. También era alguien que comprendía el funcionamiento del mundo, de las personas, de las cosas prácticas, con una sabiduría que sobrepasaba todo entendimiento humano. Y antes de cerrar este análisis, hay un último episodio que merece ser mencionado. Este relato sí es ampliamente conocido, pero no por este evangelio apócrifo, sino porque aparece en uno de los evangelios reconocidos por el canon bíblico, el Evangelio de Lucas. Se trata de aquella historia donde Jesús, con 12 años de edad, viaja con María y José a Jerusalén para celebrar una festividad religiosa. Al concluir la peregrinación y comenzar el regreso, los padres de Jesús no se percatan de que el niño no está con ellos. Creyendo que iba en la caravana con otros conocidos, siguen su camino. Pero después de un día entero, descubren que Jesús está ausente. Regresan apresurados y, tras buscarlo con angustia, lo encuentran en el templo. Allí estaba, sentado entre los maestros de la ley, conversando con ellos, haciéndoles preguntas y dejándolos a todos asombrados por su conocimiento de las Escrituras. Este episodio, breve pero poderoso, es una de las pocas escenas que los evangelios canónicos ofrecen sobre la niñez de Jesús. Justamente esa escasez de detalles sobre su infancia fue, como vimos en el video sobre el Evangelio de Santiago, un motor importante que impulsó la aparición de textos como el Evangelio de Tomás. Estos escritos buscaban llenar los silencios, responder a la curiosidad de los creyentes y ofrecer una imagen más completa, aunque muchas veces también más controvertida, de la figura de Jesús. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede ser que el personaje central de toda la fe cristiana, el Mesías, el Salvador, sea representado en su niñez como un niño con reacciones tan extremas, que aparentemente castiga o elimina a quienes lo contrarían, incluso por motivos insignificantes? ¿Cómo es que una figura así habría podido inspirar fe, devoción y reverencia? A primera vista, resulta desconcertante. Pero si observamos el contexto cultural y teológico de la época, comenzamos a comprender que esta representación no era necesariamente vista como negativa. Al contrario, el joven Jesús de este evangelio, aunque lejos de ser dócil o complaciente, es retratado como una figura poderosa que no necesita demostrar amabilidad para imponer respeto. Él purifica lo impuro, conoce lo oculto, responde con autoridad divina. Puede quitar la vida, pero también restaurarla. Y esa dualidad, por extraña que parezca, era percibida como una muestra de su divinidad. Pensemos por un momento en pasajes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas la historia del Arca de la Alianza y del hombre llamado Uzá? Según se relata, el arca, donde residía la presencia sagrada de Dios, era transportada en un carro, cuando de repente los bueyes tropiezan. Uzá, con buena intención, intenta evitar que caiga y la toca. Al hacerlo, muere de inmediato. No porque haya hecho algo malo, sino porque había tocado algo sagrado. Este tipo de relatos establecen una idea clara: lo divino no es solo amoroso y compasivo, también es temible, imponente, intocable. Tal vez el joven Jesús de Tomás represente precisamente esa faceta divina. No tanto el cordero que se entrega, sino el león que ruge. No tanto el Cristo tierno de brazos abiertos, sino el Señor que exige temor y reverencia. La enseñanza, en este caso, parece ser: piensa 2 veces antes de querer desafiarlo, como los maestros que intentaron corregirlo. Piensa antes de acusarlo, como aquellos que terminaron cegados. Y piénsalo bien antes de cruzarte en su camino, como el niño que lo empujó y luego cayó al suelo. Es, sin duda, una imagen compleja, pero también profundamente teológica. Este evangelio, aunque apócrifo, fue leído y preservado durante siglos. Existen decenas de manuscritos en distintas lenguas que han sobrevivido hasta nuestros días. Hoy, gracias a la cuidadosa traducción del profesor Federico Lourenco, de la Universidad de Coimbra, este texto también puede ser leído en portugués. Dejaré el enlace en la descripción del video, para quienes deseen explorarlo directamente junto con otros evangelios antiguos que no forman parte del canon bíblico. Y si te interesa seguir descubriendo estos relatos fascinantes, no te pierdas el video que recomiendo aquí al lado, sobre el Evangelio de Santiago, donde exploramos más a fondo el contexto histórico y espiritual de estos escritos. Como siempre,
Las fuentes consultadas están disponibles en la descripción. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y dime tú, ¿cómo interpretas estas historias? ¿Te resultan inspiradoras, inquietantes o reveladoras? Déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con quien creas que puede interesarse por estas narrativas, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos los misterios de los textos antiguos. Nos vemos en el próximo capítulo.